Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho. Mi nombre es Oyexin Chacón y además traemos un tema bien interesante que seguramente les va a encantar. Me agarraron aquí preparando la transmisión. Quiero decirles que, por supuesto, estamos muy agradecidos con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy Poder Judicial de la Ciudad de México, porque, pues, en aras del convenio de colaboración que tenemos con ese tribunal y la Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica y este programa de televisión Hablemos Derecho, pues nos mandan siempre gente de calidad, siempre jueces, magistrados, personal del propio tribunal, siempre con temas bien interesantes, y hoy no es la excepción. Hoy la verdad es que estoy bien contento porque nos acompaña una persona muy especial, muy conocida por la Fundación, por supuesto. Es la licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, y bueno, seguramente ustedes ya la conocen, pero bueno, la presento. Ya es juez 44 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene muchísimos cargos en su haber, fue consejera de la Judicatura, fue magistrada, ha tenido una trayectoria impresionante, pero bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. No, buenos días, te agradezco mucho la invitación, y aquí estamos para platicar contigo sobre un tema que considero es muy importante para que la gente sepa qué es lo que debe hacer en este tipo de temas. Claro que sí, sobre todo este tema de la prescripción. Normalmente la gente no tiene mucha idea, ¿no? La gente que no son abogados tiene su bien inmueble y hay una idea, a veces hasta es un mito, de que es muy fácil promover un juicio de prescripción positiva en donde por el simple paso del tiempo se puedan quedar con la propiedad de un bien inmueble, pero no es tan fácil. No es así. Vamos a decirles a nuestros amigos qué es la prescripción positiva. Bueno, la prescripción positiva está regulada en el Código Civil de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y fundamentalmente es la forma en que yo puedo adquirir bienes muebles o liberarme de obligaciones. En el caso de los bienes, que pueden ser muebles o inmuebles, se llama prescripción positiva. Y en el caso de la liberación de obligaciones se llama prescripción negativa. Negativa, claro. El tema que nos interesa hoy realmente es vinculado con los inmuebles, cuando promueven la prescripción adquisitiva ante los juzgados de fuero común, qué es lo que se tiene que hacer, qué requisitos se deben de observar y cumplir para que realmente se logre el objetivo de inscribir una sentencia a favor de la persona que promueve. Claro, muchas veces se conoce también la prescripción positiva como adquisitiva o la famosa usucapio, ¿no? Así es, de esa manera se conoce indistintamente. Uh-huh. Muy bien, una persona tiene que reunir varios requisitos para que se pueda dar esta prescripción positiva. ¿En qué caso se puede promover esta prescripción? Cuando yo tengo un título que me permite poseer un inmueble que sea traslativo de dominio, yo puedo acudir ante la instancia correspondiente, que es un juez del carácter civil, a ejercer una acción que se conoce, como tú lo has dicho, como prescripción adquisitiva. ¿Y qué requisitos debo cubrir? Fundamentalmente son tres los elementos que tiene que analizar el juzgador, que es quién es el que aparece inscrito perdón, en el registro público de la propiedad, la causa generada de la posesión, que es el acto jurídico a través del cual me permite poseer de buena fe, y el tercer requisito, que es la calidad de la posesión. Claro. Esos son los elementos que necesariamente se deben de probar. Con uno de ellos que no se acredite, no procede la acción. Igual valdría la pena explicarles a nuestros amigos en qué consisten o qué son esos requisitos. La causa generadora de la posesión, que es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si quiere lo dejamos en un momento. Los demás requisitos, ¿cómo los explicamos? Bueno, ¿cómo acredito yo el primer requisito, que es quien aparece inscrito en el registro público de la propiedad? El registro público de la propiedad es una institución pública cuya finalidad es, como cuando se inscriben los actos que regula la propia normativa, trae efectos meramente declarativos, o sea, que la gente sepa quiénes están como propietarios o de dónde provienen los bienes, y conocer todos sus antecedentes para que sepan si lo que están adquiriendo está legalmente o no instituido. ¿Cómo lo puedo probar? Con la constancia o certificación que emite el propio registro público de la propiedad. Hemos tenido el caso en que nos han exhibido los folios en copia simple. Esos documentos no tienen validez para demostrar ese elemento. Necesariamente tiene que estar certificado por el registro público. Sí, es lo que la famosa constancia de folio, que en realidad es una copia simple del folio, ¿no? Así es. Casi siempre, la mayoría de los casos que nos ha sucedido, han presentado constancias de consulta. Esos documentos no son válidos y tienen eficacia probatoria para demostrar ese elemento.
puede suceder que si demandan al registro público de la propiedad, el registro lo pueda perfeccionar a través de su contestación de demanda, donde haga referencia de que efectivamente los datos que se contienen dentro de esos folios existen dentro del registro. Entonces ahí sí, de alguna manera se podrá vincular esa confesión de parte del registro público con el documento y darle validez, pero solo el documento en sí no tiene validez ni efecto probatorio para nosotros. Muy bien. Tiene que ser constancia certificada por el registro público, que es la única instancia que lo puede hacer. Muy bien. El otro elemento de la acción. La causa generadora, que es la que vamos a hablar después, y el tercer elemento, que es la calidad de la posesión, es ver qué tipo de posesión se detenta. Debe ser de buena fe, pacífica, pública y continua. ¿En qué consiste lo pacífico? Que yo no he entrado a poseer el inmueble de manera violenta, que haya sacado a alguien para poderlo poseer, sino que yo obré de buena fe, me vendieron el inmueble, me lo donaron, no me lo transmitieron, y entré a poseer el inmueble. Y la parte continua es que no haya sido interrumpido en la posesión, porque luego sucede que hay casos que sí se les interrumpe a través de un procedimiento, puede ser una acción plenaria o cualquier otro tipo de acción que ya no le permita seguir detentando el inmueble de manera pacífica, de manera continua, perdón, y entonces pues ya no procedería. Claro, ahí la interposición de una demanda interrumpe el término de la prescripción. Así interrumpiría totalmente. Y entonces hay que volver a empezar, si es el caso, una vez que se termine ese proceso. Y además ostentarse, el término público es que se ostente frente a sus demás vecinos como propietario. Claro. Que la demás gente sepa que él es el dueño del bien, para que eso le dé de alguna manera la certeza de que efectivamente cumplió con el término que marca la ley. Si es posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Ininterrumpida, eso es bien importante. También, ¿no? Que es lo que te decía, tiene que ser que no se le moleste en la posesión del inmueble mínimo 5 años. 5 años. Lo marca la ley. Para la de buena fe, ¿no? La de buena fe. Hay la posibilidad que sean 10 años en el tema de la mala fe, ¿no? Pero ahí sí, anteriormente, lo que yo te comentaba, no había tanto problema con relación a la mala fe, porque nada más esperaba una que prescribiera el delito de desposesión. Pero ha cambiado mucho el criterio en ese contexto y ahora se ha determinado que también se debe revelar el origen de la posesión, aunque sea por 10 años, para ver cómo entraste a poseer y ver que no haya sido de una manera violenta. Que ese es el tema un poco que nos ocupa, lo de la causa generadora de la posesión, porque no es tan fácil. Además, bueno, ya entrando en materia, hemos visto varios criterios incluso de la Corte en donde tenía una idea y ahora no hace mucho cambiaron de criterio, ¿no? Así es. Platícanos un poco de eso, ya entrando al tema de la causa generadora. La causa generadora, bueno, es el medio a través del cual yo entro a poseer el bien con el ánimos de ser propietario. Y tengo que acreditarlo a través de un justo título, un documento que me permita tener la posesión de manera pacífica, pública, continua y de buena fe. En consecuencia, yo lo tengo que revelar en mi demanda necesariamente, porque si yo no revelo cómo poseo el bien, tampoco me van a acreditar ese elemento de la acción. Entonces es fundamental que los abogados, sobre todo, que son los que presentan las demandas, claro, no son los interesados, cumplan con esos 3 elementos de manera fehaciente, porque si no, para empezar, nosotros, en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, podemos prevenirlos y decir, oye, tu demanda es obscura, pero ¿hasta dónde nosotros como juzgadores podemos suplir esa deficiencia en perjuicio de la otra parte? Entonces, a veces, dependiendo del caso concreto, se hace la observación o no se hace. Eso es a criterio de cada juzgador, porque a veces puede suceder que te estés metiendo con cuestiones de fondo. Y nosotros nada más, en este caso de las prevenciones, tenemos que meternos con cuestiones de forma. Pero también si vemos que la demanda está mal planteada, podemos prevenirlo para que la haga más clara y se pueda entender y le permita la defensa a su contraparte. Muy bien. Por supuesto, esa prevención debe decir cuáles son los puntos específicos que tiene que cumplir en este caso el litigante. Muy bien. Entonces, en el tema de la causa generadora de la posesión es de vital importancia acreditarla. Por supuesto que necesitamos saber cómo fue que llegó a poseer, porque sobre todo a partir de ese tiempo, de ese momento, es en donde empieza a contar el término, el tiempo, ¿no? Sí, está el entroncamiento. Yo necesito revelar a partir de qué momento poseo el inmueble. Generalmente siempre se hace la declaración por parte de los interesados
de que es en el momento en que se suscribe el contrato. Entonces, de ahí nosotros empezamos a contabilizar los 5 años para ver si efectivamente se cumple con esa normatividad, con esa parte de la norma, y determinar que sí se acredite ese elemento o no, porque va de la mano el término que fija la propia ley con la revelación de la causa generadora, porque eso es lo que me permite a mí ejercer la acción de por qué poseo el bien y por qué pretendo de alguna manera a través de esta acción que se inscriba mi derecho de propiedad en el registro público. De ahí la importancia de revelar la causa generadora de la posesión, Exactamente, ¿verdad? es fundamental. Los 3 elementos son importantes, pero la causa generadora es esencial para los efectos de determinar la temporalidad que tiene la persona con motivo de la posesión del bien. Sí, porque no es tan fácil decir, bueno, ya tengo 30 años viviendo aquí, pero si no revelamos la causa generadora, pues no procede la acción. Entonces, había otra cosa que habíamos platicado sobre el criterio que manejaba originalmente la Corte con relación a la fecha cierta de la causa generadora. Yo te decía que tenía que acreditar el justo título. El justo título es el acto jurídico que te traslada el dominio. En otros casos se maneja que te traslada la propiedad. Pero en sí el dominio consiste en que tú puedes disponer del bien de la mejor manera que tú consideres conveniente. claro. En consecuencia, era importante y fundamental en aquel entonces que ese contrato, cuando no provenía del que aparece inscrito en el registro público, sino de un tercero, fuera de fecha cierta. ¿En qué consistía? En que podías acudir ante un notario o ante la autoridad judicial, o si fallecía alguno de los contratantes, se consideraba de fecha cierta para efectos de determinar la temporalidad del acto jurídico, por el mismo que un muerto celebra un contrato, ¿no? Que bueno, te diré, nos ha pasado casos en donde resulta que sí, ¿verdad? Pero en bueno, los juicios nos pasa, es triste, pero sucede, que resulta que celebran contratos y la persona ya falleció y los contratos son posteriores a su fallecimiento. Entonces, es la parte que los juzgadores debemos de cuidar muchísimo con esto del artículo 1 constitucional, del derecho fundamental, del debido proceso, cuidar y verificar que efectivamente se esté ejerciendo una acción debida, porque ha sucedido que si se pueden llegar a materializar procedimientos fraudulentos. Sí, porque es simulación de actos, ¿no? Inventan un contrato o dicen una cosa. Por eso hay que ser, los juzgadores son muy meticulosos al momento de dictar una sentencia, ¿no? Sí, nos ha pasado que, por ejemplo, en casos de reivindicación donde algún hermano demanda a los otros hermanos y estos a su vez demandan la prescripción y se inventan contratos verbales que pues definitivamente son muy difíciles de probar, porque a veces ellos ya están adjudicados en los bienes, en este caso te hablo del actor cuando reivindica, y en la prescripción dicen, no, es que mi papá a mí me dejó el bien. El hecho de que físicamente, verbalmente te dé el bien no significa que puedas ejercer algún derecho fehacientemente, lo tienes que probar, tú eres sujeto de prueba. Claro. Y ese es el problema. Actualmente hay una contradicción de tesis donde la Corte, la primera sala de la Corte abandonó ese criterio y ahora se tiene que acreditar de manera fehaciente prácticamente el tracto sucesivo del inmueble con relación a quien adquirió, de quien aparece inscrito y que a su vez le vende a la parte actora cómo obtuvo el inmueble. Antes como que no nos metíamos mucho en ese tema, bastaba con que se llamara a juicio o se demandara a quien aparece inscrito, al titular registral, y a su vez a quien le vendió, que eran personas diferentes, se les mandaba a llamar porque existe un litisconsorcio pasivo necesario, de hecho existe, cuando se trata de adquisición de un tercero, y no pasaba de eso, o sea, con que te acreditaran la fecha cierta ya era más que suficiente. Ese está bien interesante, porque, implica el hecho de acreditar el seguimiento que ha tenido. Le vendió a este a su vez a este y este a este. Y antes no se tomaba tanto en cuenta, pero hoy en día sí es importantísimo, ¿no? Es fundamental. Yo comparto esa parte de la Corte porque definitivamente va a impedir que se lleven a cabo procedimientos fraudulentos en perjuicio de terceros. Entonces, quien va a demandar y adquirió el inmueble de un tercero, debe acreditar que esa persona que le vendió podía disponer del bien para que él entrara en posesión. Si no lo acredita, definitivamente no procedería la acción. Ahí tienen, amigos, si ustedes van a promover una prescripción positiva, pues hay que tener mucho cuidado en estos elementos, los que ya nos platicó la juez, pero sobre todo este particular criterio de la Corte en donde dice que no basta con acreditar ni demandar al titular registral ni al que nos vendió, sino el seguimiento que ha tenido ese bien inmueble, ¿no? Así es.
Y además también en la misma ejecutoria hace referencia a que todos como ciudadanos estamos obligados a observar la norma. Tú lo sabes, hay un artículo en el Código Civil que nos dice que el desconocimiento de la norma no nos exime de su cumplimiento. Entonces, las personas, hablo en general, no pueden alegar que no conocen la norma cuando el código está a disposición de toda la gente, que sepan cuáles son sus derechos y no queden sorprendidos con alguna venta a lo mejor que no es válida y pretendan ejercer una acción que no va a ser favorable para ellos. Entonces, ahorita la Corte, en esa parte, en ese contexto de esta nueva jurisprudencia, que es contradicción de tesis, hace connotación a la negligencia de quien adquiere el bien, porque no tuvo el cuidado debido de acudir ante la instancia correspondiente, que es el propio registro público de la propiedad, para efectos de verificar quién es el que aparece inscrito y si la persona que le está vendiendo efectivamente puede disponer del bien. Claro. Porque además el registro público es un registro que está al alcance de la gente. Cualquiera puede tener acceso a la información contenida en él y no pueden alegar ese desconocimiento como una defensa y ni como una exclusión de dar cumplimiento con esa obligación. Además, pues es mucho dinero lo que cuesta un bien inmueble, como para arriesgarlo, ahorrándose. Una constancia de folio real cuesta 200 pesos, ¿no? Una certificación un poquito más, pero la verdad es que pues está muy complicado el tema de arriesgar el patrimonio precisamente por una omisión, ¿no? Exactamente, porque además si no acreditas los elementos, la consecuencia es que la acción es improcedente. Aquí ya no tienes oportunidad de volver a demandar. Pero retomando el tema de esta ejecutoria de la Corte, también hace referencia a por qué llegó a esta conclusión de abandonar el criterio de la fecha cierta en tratándose de prescripciones en concreto, fue que la parte que adquiere el inmueble puede acudir a dos acciones, ya sea el otorgamiento y firma de escritura, que tiene que elevarse ante notario público, o la prescripción. Claro. Que todos sabemos cuál es el objetivo, fundamentalmente que de poseedor se le declare como propietario y que su documento como equivalente de la escritura es la sentencia que emite el juzgador y esta se inscribe en el registro público de la propiedad. Sí, mucha gente precisamente, de hecho lo comentábamos antes de pasar al aire, decíamos que mucha gente promueve la prescripción positiva porque ya la propia sentencia hace las veces de título de propiedad y bueno, nada más se inscribe en el registro público. En cambio, en el otorgamiento y firma de escritura, bueno, pues hay que llevar todo el proceso, es darle formalidad al contrato privado, ¿no? Y bueno, ahí sí hay que ir con el notario, protocolizar y después ya se inscribe, ¿no? Sí, pero ahí es la diferencia, ¿no? Son los mismos derechos de escribir una escritura y escribir una sentencia directamente en el registro público. Claro. Acá hay que cubrir una serie de formalidades y requisitos para que se inscriba la escritura, pero además una es acción de carácter personal. O sea, nada más es darle formalidad al acto jurídico. En el otro caso es ya declarar que él es el propietario del bien, porque la consecuencia es que quien vende es la sanción que la ley establece por el abandono del inmueble al trasladarlo a un tercero. Entonces la consecuencia es que ella pierde ese derecho y se inscriba en la sentencia y se reconozca a quien ejerció la acción como propietario. Muy bien, amigos, pues ustedes pueden ver, tenemos algunos mensajes. Recuerden que estamos hablando con la licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, juez 44 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tenemos algunos comentarios. Israel Cruz dice saludos a la distancia, no sé dónde esté, pero seguramente está lejos. Dice Antonio de la Rosa, ¿qué procede cuando en un contrato firmado en 1982 no tiene la medida de una colindancia? Luego dice Gregorio Cervantes Gómez, los elementos de la prescripción de mala fe. Mariano Acosta manda saludos, también Martín Rivera, César Antonio Medina, también les mandamos un saludo. Respecto a esa pregunta, ¿cómo ve? Hay un tema ahí de colindancias, lo platicamos antes del aire también, el tema de la identidad del bien inmueble. Así es, bueno, en el caso de la acción de prescripción no es materia de análisis la colindancia, hay una acción específica para ese tipo de situaciones, de hecho no es un juicio en sí, sino es una especie de jurisdicción voluntaria para determinar la colindancia, pero no entra en debate concretamente en el caso de los juicios de prescripción positiva, porque a lo que a nosotros nos interesa en la causa generadora es la identidad del bien, en cuanto a que efectivamente el inmueble que él dice que se le vendió sea precisamente el que aparece inscrito en el registro público. Claro. Por eso esa es la cuestión de la identidad. No forma parte, digamos, de manera
necesaria en el caso de la prescripción, como sucede en el caso de la reivindicación, que ahí sí debe existir identidad material y formal, ¿no? Pero en el caso de la prescripción es que el inmueble que yo pretendo prescribir sea precisamente que aparece inscrito a nombre de la persona. Claro, y de hecho es como lógico, porque pues, ¿a quién vamos a demandar? Pues al que aparece como titular registral, ¿no? En el caso de la colindancia, bueno, lo único que le puedo sugerir es que en última instancia, si lo considera conveniente, promueva una pedideslinde. Una pedideslinde, claro. Para que determinen ahí la colindancia, en qué términos está, y hay que hacer ese trámite para las consecuencias que considera administrativas o de otra índole. Que no es tan complicado, es una jurisdicción voluntaria, no hay controversia, ¿no? Nada más si necesita exhibir el documento que acredite que es propietario. Claro, claro. Muy bien, tenemos otra pregunta. Martín Rivera dice, cuando se celebra un contrato entre particulares y han fallecido ambos, en este caso el beneficiario legal del comprador puede ejercer ese derecho. Bueno, pues hay una sucesión, ¿no? Primero debe ver esa cuestión, porque ahí no necesariamente el beneficiario sea el hijo. El hecho de que la persona fallezca, el que era el titular de ese contrato, hablamos del comprador, no necesariamente le da el derecho al hijo para ejercer una prescripción. No necesariamente. Entonces tendrá que demandar la sucesión para que se le reconozca la calidad de heredero, si es que es el único, porque puede haber más hijos o hijas. Y en ese caso sí, ya el juez familiar determinará a quién tiene ese derecho para que ya reconocido ese derecho y adjudicándose el inmueble pueda promoverlo, pero ya con la adjudicación ya no es necesaria la prescripción. Claro. En ese caso no se requiere la prescripción, porque la adjudicación esa es la finalidad, darle la formalidad al acto de que la persona heredera ya es la propietaria del bien. Nada más que esto sí también se tiene que llevar ante el notario público. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa cuando quien tiene aquí tengo la pregunta que quiero hacerle, dice, ¿qué pasa si se adquirió el bien inmueble a una persona diversa a la que aparece en el registro público? Lo que ya les había comentado, ¿no? Hay que demandarlo a él también, porque generalmente siempre se van con quien aparece inscrito. Es rara la ocasión en que se van contra quien vende y no me mencionan al que aparece inscrito. Entonces nosotros sí, en mi caso particular, cuando veo que hay un litisconsorcio pasivo necesario, lo prevengo para esos efectos, no me espero hasta el final, porque para que quede integrada debidamente la litis y los dos tengan la consecuencia legal del abandono del inmueble y al otro se le reconozca la calidad de propietario. Entonces ahí se tiene que llamar a los dos. Ahí está súper bien, porque si no entraríamos al tema de llevar todo el juicio y ya cuando va a pasar a sentencias puede revisarse esa situación, o a lo mejor en un amparo o alguna situación se puede caer todo un juicio. No, el juez en cualquier momento puede analizar el litisconsorcio pasivo necesario, incluso en citación de sentencia, si tú verificas que la persona que le vendió no es quien aparece inscrito, tienes que mandarlo a llamar, queda válido todo el procedimiento con quien aparece inscrito o el registro público, pero también lo pueden demandar, se le llama a esta persona, se continúa el juicio con él y ya después se dicta la sentencia. Muy bien. ¿Qué actos jurídicos pueden fungir como causa generadora de la posesión? En el caso de la prescripción deben ser actos jurídicos que trasladen el dominio, como la compraventa, como una donación, puede ser incluso una dación en pago, pero habrá que ver con las características particulares de los casos, pero deben de ser actos traslativos de dominio necesariamente. Debe ser el dominio. El dominio, recuerden, es la propiedad, ¿no? Hay pueda actos disponer del bien. Que pueda disponer del bien, exactamente. Porque ahí el tema es que, si bien se trata de posesión, no todas las posesiones nos pueden dar la posibilidad de promover una prescripción positiva, ¿no? Así es, nos ha sucedido que luego resulta que quieren prescribir con un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, no. La diferencia entre las dos posesiones es que en el caso de la traslación de dominio, que son actos jurídicos muy determinados, la posesión es originaria. En el caso de los contratos de arrendamiento y de comodato, es una posesión derivada. O sea, yo como dueño te permito a ti ocupar el inmueble para que lo habites. Claro. O en el caso de los comercios, para que lo ocupen precisamente para ejercer su función comercial. Entonces, esos casos no procede la prescripción. Por supuesto, porque no les acredita como dueño, ¿no? Simplemente se le concedió el uso, goce o disfrute de un bien, pero nunca con calidad de dueño. Nunca con calidad de propietario. Muy bien, está interesante. Tenemos otra pregunta. Dice Javier Laciano Crespo, dice, ¿prescripción entre descendientes es procedente la acción? Descendientes,
No, no, porque ahí sucede una cuestión muy particular. Hay que ver el origen de la posesión de los bienes. Cuando los papás establecen su domicilio conyugal, evidentemente en ese domicilio conyugal habitan los hijos. Entonces, hay una posesión también derivada que se origina del derecho a la habitación, como un derecho de los hijos, como los alimentos. Claro, claro. Entonces, no se pueden dar a menos que entre los descendientes y los ascendientes se celebran esos actos jurídicos. Entonces, es diferente. Que mi papá me venda mis inmuebles, entonces ya es distinto, porque ya me trasladó el dominio a través de un contrato. Pero en estos casos, no. Es una posesión generada con motivo de la convivencia familiar. Claro, es diferente. Es diferente. Lo mismo pasaría en el caso de copropietarios. ¿Puede demandarse a un copropietario? Tampoco, ¿verdad? No, tampoco. No, imagínate. ¿O coposeedor? Tampoco. Vuelvo a repetir, la causa general es ¿cuál es el acto jurídico que me permite a mí poseer el inmueble? Muy bien. Reina Amanda nos pregunta, ¿qué pasa si el bien inmueble jamás fue inscrito en el registro público de la propiedad? Esa ya es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. ¿Qué dices? ¿Le contesta? Pues sí, yo creo que sí, hay un tema bueno, de ahí matriculación. cuando en el registro público de la propiedad, bueno, ya nos estamos extendiendo a otro Sí, tema, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que les interese, les agradezco mucho la inquietud que tiene la gente, porque esa es la finalidad. No solamente que estemos desde el ámbito del juzgado, sino que sepan la realidad de lo que sucede en relación a este tipo de situaciones en tratándose de la gente común, no de los abogados y nosotros. Nosotros estudiamos precisamente para especializarnos en esto. Claro. Pero qué bueno que la gente tenga esas inquietudes. Cuando un inmueble no aparece inscrito en el registro público, se tiene que promover una inmatriculación judicial. Entonces hay que hacer otro tipo de procedimiento. Este procedimiento está regulado en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Entonces ahí podría encontrar ella la respuesta. No es, ahí sí, es parecido en muchos contextos a lo que es la prescripción. La diferencia es que aquí el primer elemento es la no inscripción del inmueble en el registro público. Sí, no aparece. A diferencia de la prescripción, que sí debe de existir un antecedente del inmueble. Claro. Esa es la diferencia, por decirlo de alguna manera. Entonces yo puedo promover mi matriculación para que digamos, nazca la vida jurídica del inmueble. Claro. Aparezca en el registro público y surta efectos contra terceros a través de la persona que va a ejercer la acción. Sí, es como una persona que no tiene acta de nacimiento, bueno, pues se tiene que generar, en este caso pues no existe jurídicamente el bien inmueble, se tiene que inscribir. Antes había jueces, ¿no?, de matriculación judicial. Existían, sí. Hoy en día creo que ya es un juez civil el que lleva ese trámite y sin problema. Ya estamos por terminar, pero veo que siguen llegando preguntas. No sé si podamos una más. Pues yo, lo que ustedes me indiquen. Vamos con una más. Dice, pregunta si es mediante una jurisdicción voluntaria. Sí, ya lo platicamos. Así es, está en ese capítulo. Está en el capítulo para que lo busquen ahí. Claro. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a dar por terminado este programa. Por supuesto, pueden seguir haciendo sus preguntas. A lo largo del día va a quedar ahí guardada la transmisión. Y bueno, vamos a estar al pendientes para contestarles cualquier inquietud. De verdad agradecemos mucho las preguntas, las inquietudes, las felicitaciones que estoy viendo. Muchísimas ahí que gracias, están poniendo. Y bueno, a usted, maestra, un placer de verdad que nos haya acompañado. Ya tenemos mucho tiempo que no nos veíamos y sí. Tenemos pendiente por ahí algo, ¿no? Pero mira, aquí ya estamos. Claro que sí. La verdad es que es un gusto, un honor que nos haya acompañado hoy. No, te lo agradezco, gracias por la invitación. Yo espero que esta breve charla le haya servido a la gente. Por favor, pónganse a estudiar. Necesitamos como sociedad estar involucrados un poco sobre nuestros derechos, a qué tenemos acceso, porque a veces nos considera que somos nosotros como juzgadores los que actuamos de una manera inadecuada, pero no es así. O sea, nosotros trabajamos e impulsamos los procesos con base a lo que se nos presenta. Claro. Y a veces sí llegamos a ver asuntos que definitivamente están mal planteados por quienes litigan y no podemos hacer nada por las personas porque debemos buscar el equilibrio entre las partes para que haya un debido proceso y un acceso efectivo al recurso. Claro, acuérdense que esta es materia civil y materia civil es de estricto derecho, no hay suplencias como materia familiar podría haber. Acá es si no hago valer algo, si no lo hago bien, si no lo fundamento, si no lo pido adecuadamente el juez, no hay forma de que nos conceda la razón, ¿verdad? Lo único en lo que nosotros sí estamos inmersos es en la parte de los derechos fundamentales de los grupos vulnerables, que sabemos bien las personas de la tercera edad, si hay menores de edad, mujeres,
Y no entramos mucho nosotros con niñas, niños y adolescentes porque hay una área específica, ¿no? Hay jueces especializados en la materia, pero en el ámbito de carácter penal. Pero sí estamos obligados a observar ese tipo de situaciones cuando está una persona de la tercera edad inmersa en un proceso. Debemos de cuidarles el equilibrio porque hay normatividad que lo regula, entonces nos obliga a hacerlo. Pero en cuanto a las figuras jurídicas en sí y al contexto del proceso, no tanto. Entonces debemos de cuidarlos, pero no tanto como suplirles deficiencia cuando detectamos que definitivamente está mal planteada la acción. No hay ni cómo. No hay ni cómo ayudar. Es una lástima, hay que pues, exhortar a los abogados postulantes, a la gente que pues, busca un abogado. Hay muchos abogados, acérquense al Programa Nacional de Asistencia Jurídica, con gusto les orientamos, les podemos decir si su abogado está haciendo bien las cosas, no les queremos quitar trabajo por supuesto a los abogados, pero sí les podemos orientar y bueno, hay muchas instancias en donde les pueden decir si las cosas van bien o si no, ¿no? Así es. Maestra, un placer. No, al contrario, gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, pues, queridos amigos, esto ha sido todo. Por supuesto, agradecemos el apoyo de Innovando Medios, del doctor Barrón, de todo el equipo de producción. Tenemos felicitaciones de Jan Gil, Víctor Méndez, dice tema muy interesante, felicidades. Y bueno, pues todos los que nos están ahí y que ya no alcanzo a leer, Julieta Huitrón, Javier Luciano, Jan Gil, todos esos que nos están mandando mensajes, de verdad es que es un gusto leerlos y bueno, pues no podemos pasar todos al aire, pero los vamos a estar contestando oportunamente. Gracias a todos ustedes, gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy en día ya el nombre correcto, Poder Judicial de la Ciudad de México, a la dirección, la Coordinación de Comunicación Social y bueno, pues al equipo de producción de Innovando Medios que nos apoyan con la transmisión de este programa. Y bueno, pues esto ha sido todo. Que tengan un excelente día. Gracias.